noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera y el día de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante. Dentro de algunas semanas, dentro de algunos pocos días, se celebra la elevación del Callao como provincia constitucional. Son, si no me equivoco, 167 años en que el Callao se defendió y gracias a la defensa que tuvo frente a la rebelión vivanquista, el Callao fue elevado por el Congreso como provincia constitucional. Bueno, eso trajo beneficios definitivamente, ¿no? Pero ese tema vamos a conversar más adelante. Con motivo de esta celebración, decidimos dar un paseo por el centro histórico del Callao y conocer ver sus plazas donde se encuentran las principales esculturas y monumentos, ¿no? Considerando que también, coincidiendo con la fecha, los eventos que se ocurrieron durante la defensa del Callao y en el que fue elevado como provincia constitucional, muchos de los eventos se realizaron en las principales plazas del Callao, digas Independencia, Galvez, Grau y sobre todo en la Matriz. Entonces, fuimos a recorrer un poco las esculturas y monumentos. Razón, motivo, circunstancia, ver cuál es el estado actual de los monumentos, ¿no? Aprovechamos en conocer o visitar dos monumentos que están fuera de la zona histórica, pero uno de ellos originalmente estuvo dentro del centro histórico y uno siempre estuvo ubicado en los exteriores, ¿no? Frente a la histórica iglesia Santa Rosa, ¿no? Entonces vamos a recorrer el centro histórico con un especialista, Luis Enrique Castillo Narrea. Luis Enrique Castillo Narrea es postítulo de Conservación de Bienes Culturales por la Universidad de Chile, es técnico en Conservación del Patrimonio Cultural por el Instituto Superior Tecnológico Yachaiguasi, es técnico en Joyería y Cerámica por el Centro de Educación Ocupacional Carlos Cueto Fernandini del Ministerio de Educación y es especialista en Patrimonio Cultural Metálico, así como arqueometría, publicando diversos artículos sobre el tema. Con él recorrimos el centro histórico del Callao y conversamos mucho, analizamos bastante cuál es el estado actual de los monumentos y esculturas que hay en el centro histórico del Callao. Nos faltó tiempo, no hemos podido cubrir toda la zona, pero bueno, hemos considerado los más importantes. Así que espero que disfruten este recorrido, esta entrevista que hicimos con Luis Enrique Castillo Narrea, que por cierto, empezamos primero el recorrido y al final hicimos la entrevista. Así que espero que lo disfruten. Adelante. Bien, Luis Enrique, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre este monumento? Este es el primer monumento a don José de San Martín que se inauguró aquí en el Perú y fue en el Callao. Como te comenté, este monumento tenía una ubicación original que era en el mismo centro histórico y ahora se encuentra aquí en la avenida Buenos Aires. ¿Cuál es tu primera impresión del monumento? ¿Cómo lo ves? Bueno, agradecerte la invitación por este recorrido que vamos a realizar en ese día. El monumento en sí, tengo varias dudas, ¿no? Varias preguntas para ti. ¿Me podrías asegurar que es bronce o que es metal la escultura? Porque con tanto pintado o capas de pintura no puedo saber que sea una escultura metálica. Podría ser de fibra de vidrio, no sobre un andamio o sobre un pedestal. Bueno, sí te puedo garantizar que esta escultura tiene más de un siglo, así que no, fibra de vidrio un poco difícil, te contaré. Pero sí, con todas las capas de pintura que tiene encima. Claro, porque yo veo mucha cantidad de brillos y un color totalmente que no corresponde a ningún metal que yo conozca, ¿no? ¿Ya? Lo veo un dorado y encima con un barniz chorreado. ¿Ya? Y el pobre San Martín está que pide a gritos una intervención, ¿no? ¿Tú qué sugerirías que se le haga a este monumento? Vamos a caminar, vamos a verlo. Bueno, te digo, por lo poco que estoy viendo, es que primero haría un estudio basándome primero en un andamiaje para poder acercarme a la escultura y poder verlo de cerca. Ya. No, lo que sí estoy notando y me parece interesante es que acá lo que podemos ver son calas. ¿Qué quiere decir calas? Es retirar las capas de pintura o las capas superpuestas para identificar el material original. Entonces, en este caso, se ha liberado parte y se está identificando de que tenemos material pétreo en la base del monumento. Y esto podríamos hacerlo en la parte superior. Ya. Para poder identificar qué tipo de metal es. Así yo no puedo, a esta distancia yo no puedo decirte qué tipo de metal es. Se ve bastante maltratado el monumento, ¿no es así? No solamente maltratado, sino que estoy viendo que hay capas de pintura, hay chorreras debido a las garúas, estamos cerca del mar. Yeah. También vemos las palomas que están haciendo lo suyo. Entonces se tiene que hacer todo un plan de conservación preventiva también. Interesante, interesante. Cuéntame, respecto al entorno, ¿qué te parece el entorno del monumento? ¿Cómo lo ves?
La gente no lo... Los monumentos, tú sabes muy bien que son para el disfrute y una conmemoración de nuestros héroes o personas sentimentales que le tenemos un arraigo muy especial a nuestra comunidad. En este caso, San Martín, por muchos de los peruanos, es considerado como el padre de la patria. Exacto. Por lo tanto, en este lugar no se visualiza bien y totalmente la gente pasa desapercibido porque está a una altura fuera de lo normal, uno, dos, está en una vía muy transitada que la gente pasa a mucha velocidad y no sabe que estamos junto a San Martín. Claro, sería bueno una recuperación de este espacio público, ¿no es así? Por supuesto, por supuesto. Bien, perfecto. Vamos a ver el siguiente monumento. Gracias, Luis Enrique. Luis Enrique, estamos aquí en el monumento de Cristóbal Colón. Me acabo de dar con la sorpresa que ya no tiene el dorado de hace poco. Así que, bueno, lo estás observando. Es un monumento, como te digo, una escultura que estuvo justo al frente, en una hornacina y que fue trasladada posteriormente acá. Otra cosa adicional que debo informarte es que esta escultura estuvo muchos años sin cabeza, hasta que fue restituida y el monumento se colocó en la berma central del Jirón Marco Polo. Cuéntame, a simple vista, ¿cuál es tu opinión? Háblame un poquito, de repente ahora podemos apreciarlo un poco más, ya que no cuenta con el dorado, de qué material está hecho, no sé, algún estilo, el estado de conservación. Te escucho. Bueno, sobre conservación podemos hablar muchas cosas. En primer lugar, exactamente, la cabeza no corresponde con el cuerpo. Son dos materiales incompatibles, ¿no? La parte del cuerpo parece que fuera pétreo, me inclinaría a decirte que es mármol. La cabeza, pues posiblemente es un material contemporáneo, ¿no? Que está hecho en moldes. Te das cuenta el trabajo del trapeado, de los pliegues del vestido. Tiene movimiento a comparación de la cara, que es totalmente hierática y como que es una imitación burda de lo que quiere representar Cristóbal Colón. ¿Ya? Otra de las peculiaridades es que esta base está desproporcionada con la figura. Ah, ok, buen punto. Y también vemos otra cosa interesante, que le han puesto una base de metal como sostén, cuando nos damos cuenta que el anclaje está en la parte de atrás y que esta, como tú me dices, corresponde a la esquina donde está la hornacina actualmente. Entonces, para mí debería regresar a su lugar original y simplemente remodelar esta zona y declarar patrimonio cultural a la casa y la hornacina, porque todavía se mantiene el monumento y la zona. Y es importantísimo el lugar que estamos, porque estamos justamente, como tú lo mencionas, frente al patrono del Callao, que es el Señor del Mar. El Señor del Mar, correcto. ¿Has opinado respecto al estado actual y sugerencias que se podrían dar? Por ejemplo, la reposición en su estado original, incluso el estado de la cabeza que no corresponde y el mismo espacio público en sí, que debe ser recuperado. Exactamente, ¿no? Si queremos hacer también podríamos utilizar las redes virtuales, las nuevas tecnologías para crear una restauración virtual. Por ejemplo, podríamos utilizar las IAs o reconstrucción virtual o fotogrametría para poder utilizar con las diferentes esculturas y hacer una cosa contemporánea para poder hilar, ¿no? Y sacar más o menos una figura acorde con el estilo que tenemos acá. Veo que tampoco luce una placa, el monumento, donde habla un poco de la obra, la inauguración o reinauguración o de qué fecha data. No, pero hay una cosa interesante, como tú afirmas, ¿no? Ya no está dorada. Entonces ya vemos la materialidad o la originalidad de la materia. Entonces eso es bueno, eso es bueno. Es lo ideal, ¿correcto? O sea, porque se estila, muchas municipalidades ahora estilan pintar de dorado o cubrirlas de pintura y no mantener la originalidad o su piel original, por decirlo de alguna forma, de la escultura. Sí, pero también se debe a que tenemos una visión que el oro, el dorado, representa el oro y por lo tanto es eterno, brilla y por lo tanto llama la atención. O podría ser bronce. O podría ser bronce, pero el dorado que están pintando ahora, muchas veces veo que son pinturas en aerosol que están afectando no solamente el medio ambiente, sino también la escultura y el patrimonio cultural en sí. Muy interesante. Luis Enrique, estamos en la Plaza José Gálvez, una de las plazas mejor conservadas del centro histórico del Callao. Vemos que el monumento está bastante visitado hoy día, la escultura, por muchas palomas. Y creo que eso es algo interesante de conversarlo, de hablarlo, porque siempre se habla de
qué daño pueden ocasionar este tipo de aves o el excremento de las aves sobre las esculturas, ¿no? Además de que estamos ya cerca al mar y, bueno, la misma exposición al medio ambiente. Coméntame, ¿qué opinión te merece el monumento de José Gálvez? El monumento de José Gálvez está totalmente pintado de color dorado, como lo has afirmado, y está muy visitado por las palomas, las cuales crean excrementos o excretas y chorreras, y estos en conjunto con la humedad del Callao hacen que puede ser que aceleren los procesos corrosivos de los metales. En este caso específico, la capa de pintura, los barnices, ha aislado del medio ambiente al metal. Por lo tanto, los excrementos más la humedad del Callao no va a ingresar al metal justamente por estas capas, esta capa protectora, que sí, para hacer una restauración se tiene que retirar y liberar, pero si no tengo los medios, ¿para qué lo hago? Voy a causarle un daño mayor a la escultura. Entonces hay que pensar también a largo plazo qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Y hay forma de repente no sé, de repente tú conoces a nivel internacional cómo se maneja este tipo de invitados, de personajes a las palomas para evitar el daño al patrimonio. En primer lugar, las palomas, como también son dañinas, pero también son benignas, porque por ejemplo te alegran el visitante. Para hacer un protocolo de este tipo, tenemos que primero hablar con la comunidad. Ya, eso es uno, para ver si están de acuerdo o en desacuerdo. Ya, ¿por qué? Porque si no se te pueden venir los defensores de los animales y una serie de problemas que puedes tener con la comunidad, y la comunidad no te va a ver con buenos ojos. Eso es uno. Dos, tenemos problemas no solamente a nivel Callao, sino a nivel mundial con las palomas. Hay diferentes métodos. No, uno de ellos es el que se está aplicando en el centro de Lima, en donde aplican prácticamente una especie de espúas sobre las esculturas, no adheridas sobre el metal, sino sobre un jeve, para evitar que las palomas se ingresen en este lugar, ¿no? Yeah. Y no aniden ni hagan sus excretas. Hay otros métodos mucho menos invasivos que he visto que tampoco dan resultado al principio, pero después se eliminan. Por ejemplo, he visto en una iglesia en Huánuco que le ponen los CDs. Los CDs. Sí, ¿por qué? Porque los CDs emiten un brillo. Claro. Entonces las palomas se alejan. Hay otro método que se está aplicando mucho en Europa, que es agarras y sueltas aguiluchos, ¿no? Entonces los aguiluchos o los gavilanes a ciertas horas de comer, entonces se van a huir estas palomas de este lugar. Pero hay otro método menos invasivo que se está utilizando en varios distritos, en casas particulares. Están utilizando cometas negras, ¿ya? Pero no las cometas comunes y corrientes que tú tiras el hilo y dices, sino el movimiento hace un movimiento en 8. Entonces simplemente pones acá las cometas y las palomas no se acercan. ¡Uy, qué interesante! Esa es la última novedad que te tengo. Interesante intervención, interesante sugerencia, de repente para la gente, porque nos hemos caído para la municipalidad, para evitar un poco la visita de las palomas a las esculturas, que como bien dices es un problema a nivel mundial. ¿Cómo ves el entorno del monumento? No, el entorno del monumento me gusta. Hay una estética mucho más compatible con el monumento. Resalta la figura de nuestro héroe nacional, pero además se pone como que todas las estructuras están pintadas de un mismo color, como una especie de uniforme en respeto al monumento. Pero también es desagradable ver el contraste, porque uno lo ve estéticamente genial, pero cuando uno tiene los ojos que tenemos, vemos un contraste, una pieza conservada y una pieza mal conservada. ¿Te refieres al Hotel Inglés, que está en un estado de conservación aceptable, y tenemos al frente el edificio 1906 y la Casa Misiones, que se encuentran en estado ruinoso? Exactamente, y que es peligroso porque puede colapsar la obra y puede afectar al transeúnte. Exacto, también eso es importante tenerlo en cuenta, aparte de el estado del monumento, que ya nos has descrito bastante bien. Bien, vamos a ver el siguiente monumento. Gracias, Enrique. Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece Pedro Tubat? Pedro Tubat es un párroco muy querido en el Callao y tuvo que ver mucho con la restauración de la iglesia, con la catedral del Callao. Y te soy honesto, ha tenido un montón de intervenciones, la han pintado muchas veces. Muchas veces la han pintado, sí. Hasta, te digo, le han pintado con graffiti también, varias veces.
Y encima de eso también he visto que han pintado. Pero bueno, tu opinión. ¿Cuál es tu opinión respecto al estado de conservación del monumento, de la base? Está bastante intervenida. Es que ahí vamos. Ya, a eso quería llegar. Mira, ¿ve? Entonces, ¿lo dejamos así o lo dejamos así? Ya. Este pastiche, como tú lo ves, Ya. es parte de la visión de este monumento, ya en este momento, en esta época, en este lugar. Pero también hay un gran problema acá, pues, ¿no? Que muchas veces las autoridades no contratan a gente profesional. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Muchas veces solamente es el mismo barrendero, el mismo que no tiene capacitación de lo que es patrimonio cultural y simplemente le mete un trapo con agua y no sabe todos los problemas que puede tener porque no sabe y no se le indica y no se le capacita. Solamente lo quieren, muchas veces en los metales lo quieren brillante. Exacto. ¿No? Muchas veces utilizan abrasivos muy fuertes, ¿no? O limpia todos, multiusos, para dejar el metal totalmente brillante. Pero yo en este caso está bien. Lo que te decía en una conversación antes, ¿no? Cuando veníamos. Por ejemplo, ¿qué cosa es la falsificación, la recreación? El recomponer algo con material original, pero con una idea contemporánea. Claro. Entonces, esto más que nada es lo mismo. La pieza es original. Tienes una escultura o una base totalmente hecha para el busto que está para acá, valorar, claro, ya con el gusto de una época determinada. Pero pasa el tiempo, cambian los gustos y cambian las pinturas y cambian los acabados. Entonces el valor que tú le das es subjetivo. Obvio, yo te puedo volar y llegarte a la piedra, pero me vuelo toda la policromía, que la gente seguro está acostumbrada a ver eso. Entonces tienes que tener ahí un poco de diálogo con la comunidad. Bueno, y también ver un poco la historia de la escultura, porque Sí, te contaré que esta escultura cada año la pintan. Sí, Cada año la pintan o la intervienen de una manera diferente. Pero justamente por eso te insisto con los planes de conservación preventiva. Claro, ese es el punto, los planes de conservación Claro, preventiva. porque si nosotros creamos un plan general de conservación en el Callao, podemos capacitar a la gente qué productos limpiar, con qué usar y cómo ver la forma de mantener esto. Eso es muy buen punto. Ya, y además, este es patrimonio cultural. Exacto. Por lo tanto, esto no debe ser intervenido contemporáneamente como lo han hecho ahora. Exacto. No, lo que sería haber mantenido es la originalidad de la obra. ¿Cómo ves el estado del busto? Crítica porque veo cantidad de añadidos y además de capas de pintura sobre fracturas o daños que se le han hecho a través del tiempo. Por ejemplo, en la parte de la cornisa vemos faltantes Ya. donde se está cayendo la pintura y encima la han pintado dorado. Exacto. Entonces vemos cosas que no van compatibles. Hasta el metal está totalmente pintado, ¿no? Y al parecer la técnica que han utilizado es el vaciado o la fundición, que quiere decir que toda la parte de adentro es hueca, es como una campana. Y lo hace más frágil. Lo hace más frágil, exactamente, pero también ¿qué hace? Hace que ayude que respire el metal. Por ende, también hay que ver cómo está hecho esto. Porque si hay mucho calor, como estamos en el Callao, y en invierno, por ejemplo, con la humedad se va a centrar en esto. Ya, entonces las sales van a migrar de abajo hacia arriba por capilaridad. Por lo tanto, puede generar corrosión interna y después salir a flote. ¿Hay riesgo de fractura de la base de la escultura también? Sí, claro que hay Puede riesgo. haber. Claro, eso definitivamente, justamente por las sales. ¿Qué pasa con las sales? Estamos cerca del mar, tienes cloruro, sulfuro, sulfatos, nitratos, etcétera, 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 que ingresan por la porosidad y al ingresar por la porosidad entran en estado, por decirlo así, líquido, ¿no? Como el agua. Entra con el agua, ya, y cuando empieza el calor, el agua empieza a desaparecer. Exacto. No, pero ¿qué pasa con los cristales, con los cuarzos, con los silicatos, con las sales? Se quieren volver a su estado natural, es decir, quieren ocupar su espacio, quieren materializarse. Entonces los cloruros van a volverse a formar como un cloruro ya, y van a decirte ponte para el otro lado, ponte para el otro, hacer su espacio y van a hacer que reviente. Claro. Abriendo conductos para que vuelvan a ingresar mayores productos para que empiecen los procesos corrosivos, por ejemplo. Es importante en todo caso la intervención o el tratamiento o el mantenimiento de estos monumentos por gente preparada, gente profesional o capacitada, como dices tú, ¿no? Es que, restauradores a nivel Perú no hay muchos, ya hay pocos, pero estos pocos que hay pueden dar cursos de capacitación, ¿no?
a la gente de las municipalidades, especialmente a las personas que brindan la limpieza día a día. Exacto. ¿No? Para poder crear un plan. Y sí, insisto con el plan de conservación. El plan de conservación no quiere decir menos turistas, pero sí quiere decir más cuidado, prevenir antes que lamentar. Exacto. No, entonces también prevenir te va a ayudar a bajar los costos también. Entonces, tengamos una idea de prevención para mejorar nuestro futuro. Por ejemplo, no es posible que los turistas vengan acá y encuentren suciedad la casa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si vemos sucio, la gente va a dejar de venir o va a dejar de comer acá. ¿Cómo ves el contexto, el entorno del monumento? Lo veo, mira, entre todo lo que hemos estado viendo, es lo mejor que estamos viendo. En este momento. En este momento, porque a pesar, quieras o no, está mejor cuidado. ¿Por qué? Porque hay turismo, hay restaurantes, hay comida. Entonces, por lo tanto, hay un mayor cuidado de las autoridades porque ese es su corazón. Claro, ese corazón es el corazón principal, el corazón, el núcleo del centro histórico. Claro. Ha sido recubierta con esa capa de pinturas contemporáneas porque afecta a su estabilidad material. Además se le ha puesto capas de cemento que está creando un peso innecesario a este tipo de material pétreo o material lítico, lo cual ayuda justamente al sostén del puerto. Lo que está haciendo prácticamente esta capa de pintura es que el material pétreo no respire, por lo tanto no puede emitir sales ni recibir sales, por lo tanto no tiene oxigenación, pudiendo crearse justamente grietas y fisuras en la parte interna y posteriormente su destrucción, y lo cual esto puede colapsar. Es curioso porque este monumento, el Muelle de Dársena, tiene más de un siglo y estas piedras se han mantenido durante todo este tiempo de una manera totalmente normal, natural, original, y de repente vemos este tipo de intervención. Es que es un atentado, justamente. Vemos la incapacidad de las personas que han hecho esto sin ningún criterio de conservación o de patrimonio cultural, ¿no? O de respeto a lo nuestro. Luis Enrique, estamos todavía aquí en el Muelle de Dársena y podemos ver acá la intervención que han hecho sobre el piso del Muelle de Dársena. Vemos acá una capa de cemento que ya la vemos bastante desgastada y vemos también aquí que la balustrada ha sido afectada. ¿Tu opinión? Mi opinión es que en primer lugar el patrimonio cultural es importante, pero antes de eso es la vida humana. El problema es que acá no ha habido ni siquiera un estudio de suelos, ni una concientización sobre el patrimonio cultural ni la sociedad. Estamos viendo no solamente el problema de la cantidad de peso o volumen que hay sobre una pieza que no tenía un tratamiento anterior, y además que está impidiendo la respiración de todo el piso, creando un falso piso y dándole altura. Por lo tanto, también es mucho más fácil que la gente se pueda subir a las barandas y tirarse al muelle, al río, al mar en este caso, y también pone en riesgo todas estas farolas que son hermosas de 1900, que también nos van a afectar. Sabemos que este es el puerto colonial donde ingresaban los virreyes desde 1530, 1550 más o menos, y por acá también era el punto de comunicación con Europa. Y vemos que toda esta zona ha sido afectada totalmente. No es una intervención adecuada en todo caso. ¿Y cómo ves el entorno, el contexto del monumento? Porque está vinculado a la Plaza Grau, a pocos metros. Sí, pero date cuenta también del contexto en el que estamos viviendo. Acaba de ser declarado como uno de los lugares mejores visitados las Islas Palominos. Y justamente de acá salen el embarcadero para visitar las Islas Palominos. Entonces, por lo tanto, la afluencia de gente, y hoy día que es feriado, vamos a ver esta cantidad de personas, lo que no es habitual en un día cotidiano, ¿no? Y esto también va a afectar porque no hay una señaléctica y totalmente es puro comercio y no vemos una seguridad adecuada. Buen punto en cuanto a la señalética, la seguridad y la cantidad de gente, y sobre todo la falta de seguridad. Como bien dices, haber puesto este piso ha elevado más la altura del suelo en sí, valga la redundancia, y hace que todos los visitantes se suban sobre las barandas, lo que incluso genera cierto riesgo. Claro, imagínate un niño que se suba ahí, se puede caer jugando y el padre distraído, después ¿cómo lo salva? No, ni pensarlo. Nos encontramos en el Paseo de Anclas. Aquí, bueno, se exhiben anclas de diferentes épocas frente a la Plaza Miguel Grau, al costado del Muelle de Dársena. Luis Enrique,
Estas placas son de diferentes épocas, están a la intemperie, frente al mar. Obviamente este tipo de elementos está diseñado para soportar el agua salada, están diseñadas para la intemperie. Pero ponerlas en exhibición, porque tienen sus años, tienen varios años, incluso hasta de uso, ponerlas en exhibición, digamos, en una plaza, digamos que las anclas recientes podrían soportar, correcto, pero las antiguas, ¿crees que es la manera correcta en que se están exhibiendo acá o qué tratamiento deberían de recibir o deben de recibir un tratamiento para la exhibición en un espacio público? Es que en primer lugar tenemos que ver que la conservación o el planeamiento de conservación, uno de los principios fundamentales es la protección del patrimonio cultural en su doble polaridad, estética e histórica. ¿Ya? Entonces, y respeto mínimo a la pieza. En este caso, las piezas no están siendo respetadas. No, ahorita la vemos que están medio cercadas, están medio forradas, pero en un día cotidiano los niños se suben encima de las anclas. Claro. Entonces, eso es falta de conocimiento o falta de cultura a la pieza. Ahora, dejando de lado esa parte, si vemos que la pieza, estamos en un lugar público, como tú lo dices, pero vemos varios problemas. Uno de ellos es que tenemos adoquines encima sobre sobre la tierra y el ancla. Las anclas, en este caso, este es de 1821, ya tiene más de 200 años y que está siendo forrada. Esto está creando otro problema. ¿Por qué? Porque no lo deja respirar el metal, por lo tanto, te das cuenta, en uno de sus puntos ya se está disgregando. Estas son de hierro, por lo tanto hay producción de rumbre, lo cual hace que crezca el metal en gran tamaño y se comienzan a desprender justamente porque pierden esa adhesión. ¿Por qué? Porque justamente el sistema que quiere regresar el mineral o el metal a su estado mineral, su estado para estabilizar. Y las condiciones que tienes con el mar va a crear este proceso electroquímico que va a ayudar a la creación de estas corrientes electroquímicas internas y de iones negativos de iones, electrones positivos y negativos a crear corrosiones. Por lo tanto, mientras que un elemento va a perder, el otro va a ganar. O sea que lo que era una solución para protegerlos del oleaje anómalo, porque esa era la intención, resultó peor la solución. Por eso, exactamente, y es lo que te estoy diciendo en el monumento anterior, ¿no? Cuando vimos lo de las capas de pintura, te decía, ¿para qué limpiar si es que no vamos a tener un plan de conservación? No, si no sabemos, hay que preguntarle a los especialistas, y en Perú tenemos muchos especialistas, especialmente en materiales. Además, estamos hablando de estas piezas que han sido muchas de ellas encontradas en los fondos del mar. Ya, estas piezas son consideradas no como para ser material exhibidas en cualquier lugar, sino son materiales subacuáticos, por lo cual son mucho más delicadas y se tendría que conservar en la misma forma que se encontró. Y si vamos a eliminar las sales, por ejemplo, es un proceso largo y tedioso y que se necesitan contenedores de grandes magnitudes para poder eliminar las sales con agua destilada poco a poco y cambiándolo para poder ir adecuando su mejor estabilidad, pero no es la adecuada. Perfecto. Luis Enrique, estamos en una de las anclas más antiguas aquí en este paseo, que es la ancla tipo Almirantazgo, que data de 1746. Obviamente ha sido embalada, cubierta de plástico por el tema de los oleajes. Esta ancla aparentemente es de madera y ha sido ya intervenida y ahora cubierta para protegerla. Pero tú como conservador, como restaurador, ¿cuál es tu opinión con respecto al estado actual de esta ancla o cómo la ves o cómo debería de estar? Bueno, esta ancla ha sufrido una serie de procesos desde que fue elaborada para su uso y posteriormente su recuperación ha sido traída, en estas embarcaciones con grúas y todo, la cual ha ayudado a fracturarla más. Posteriormente me parece que ha sido limpiada electroquímicamente por un proceso electroquímico en donde en una solución sumerge la pieza y con el control de polos de energía, polos positivos y polos negativos han hecho que se limpie la pieza de un momento brusco, no sin un control adecuado de temperatura,
y de electricidad, lo cual ha creado toda una limpieza superficial de la pieza, ¿no? Estabilizándola, pero después la han recubierto con una resina a la cual después la han repintado y la han repintado cada vez más, y esto ha generado justamente una serie de procesos. Ahorita la vemos recubierta por el oleaje, por el sistema de esto, pero por ejemplo en los días de sol esto se humedece. ¿Por qué? Por las sales que tenemos internamente. Entonces esto podría ser una medida temporal, pero se tiene que sacar. Y se tendría, yo sería de la opinión de trasladar todas estas piezas a un lugar totalmente cerrado. O este mismo lugar, hacerlo como una especie de cristal o una especie de pisos, cambiarle totalmente la ubicación. ¿Por qué? Porque los metales son propensos a la humedad. Entonces, si tenemos pasto alrededor, se tiene que regar. Entonces, ríes con agua destilada, ríes con lo que quieras, el agua siempre se va a contaminar y va a migrar por capilaridad a los metales, creando estas corrosiones altamente dañinas y que puede colapsar las piezas. Perfecto. ¿Cómo ves el contexto alrededor de este parque? Fatal, porque no solamente vemos el descuido de las familias, sino también de los padres con los hijos, ¿no? Creen que, o sea, sí, estamos en una vía pública, pero yo veo, por ejemplo, que los niños se asoman a las barandelas, que se pueden caer, porque el niño de allá, míralo cómo se está subiendo, ¿no? Y a mí me da mucho temor. Hay otros que en otro momento se están subiendo en este lugar encima de las anclas, que la pueden romper o se pueden hacer un daño. Entonces también no solamente hay que cuidar el patrimonio, sino también la vida humana, y eso a mí es lo que me preocupa. Correcto, gracias Luis Enrique. Luis Enrique, aquí en el Callao se ha perdido mucho los detalles, los diseños o los elementos, mejor dicho, de muchas casonas, de muchas puertas, aldabas, las manijas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una, aquí en la calle Daniel Nieto, junto a la casa de Thomas Conroy, una puerta, unos portones típicos de las casonas antiguas, y podemos ver acá que ya, por ejemplo, incluso han hecho un trabajo de estratigrafía, pero me llama la atención mucho el tema de las manijas. ¿Qué opinión te merece al respecto? Las manijas parecen de bronce, Yeah. ¿no? Sí, son de metal, parecen de... Hay que hacer el análisis para comprobar qué tipo de metal es, porque veo una serie de tipos de corrosiones como hierro, por ejemplo, también Yeah. veo cupritas y tenoritas, entonces por eso no podría decirte con certeza qué tipo de metal es. Ahora, el valor de estos elementos en las puertas, sobre todo en centros históricos, es importante, ¿no? Es importantísimo porque es parte de la identidad no solamente de la casa, sino de la familia que lo habitó. Además de los ornamentos que tenemos en los costados que ya han desaparecido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las luminarias. Las luminarias. No. Aquí ha habido muchas aldabas también, por ejemplo. Claro, han habido aldabas y han visto en algunos casos hasta esquineros, Esquineros, ya. ¿no? Que han desaparecido y que eran parte de la lectura justamente del portón que ya desapareció. Y E seguro incluso que los tallados de la misma madera, ¿no? así es, y seguro que al abrir había un zaguán impresionante con unas rejas increíbles que seguro han desaparecido. De verdad que sí. Luis Enrique, cuéntame, vemos aquí esta pileta que, como te comentaba, ha sido intervenida varias veces por el área de parques y jardines. Actualmente tengo entendido que la gestión actual está en un proceso de licitación, tengo entendido, para que esta importante fuente ornamental sea restaurada. Pero tú, como restaurador a simple vista, especialista en metales, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que ves en esta pileta? Que no veo. Veo diversas intervenciones. Por ejemplo, los colores superiores son más chillones que los de abajo. Me gusta ahorita, por lo menos la parte de abajo, la parte estética, combina más que la parte de arriba. Ya. Pero sí, antes de ver la estética tenemos que ver el problema de fondo, ¿no? Veo varios problemas de conservación, porque como es una fuente en uso, por lo tanto el metal ha tenido contacto con agua. Exacto. Y el agua ha hecho justamente esas correnteras que hay, especialmente ha perdido, parece que la soldadura en la parte de los platos, Ya. y ha chorreado, date cuenta. Claro. Y si te das cuenta, en las chorreas tenemos como hasta 4 tipos de colores. Si te das cuenta, uno medios, uno blanquecino, otro azul, otro Ya. medio rojizo, Ya. ¿no? Que te está diciendo un tipo de deterioro que tiene. Posiblemente el blanco puede ser debido a las excretas de las palomas, que con el agua ha caído y ha chorreado, ¿no? Pero la que más me preocupa es el azul, porque el azul estamos hablando de azurita o nantoquita o paracatamita. Ya. Y eso genera las corrosiones tanto del bronce
como del hierro, que son enfermedades cíclicas. Entonces va a empezar el proceso interno cíclico y va a acelerar los procesos corrosivos. Si te das cuenta, mira, ya el plato presenta ahí un hueco. Sí. Ya está carcomido, ¿es la palabra correcta? No, o sea, desgastado. Sí, carcomido todavía no llega, porque el carcomido es como que como una cangrena, ¿no? Claro. Ya, pero además, en este caso, me parece que eso ha sido intencional, ha sido una limpieza muy agresiva, porque te das cuenta los bordes son muy rectos. Claro. Y la chorrera todavía queda. Como que parece que ha sido una cala. Pero el problema es que lo que te explicaba era que las calas no las puedes dejar en intemperie, porque creas ventanas justamente para que toda esta atmósfera de humedad y de calor ingresen justamente a las superficies internas y que generen estos procesos. He visto que Progresamos Callao ha hecho varias calas en diferentes esculturas, monumentos e incluso casas. Me preocupa lo que me dices, ¿no? Que cuando se hacen las calas estratigráficas luego deben ser cubiertas porque queda una ventana abierta para que entren, digamos, humedad u otros elementos y deterioren. Así es. Exactamente, pero además las calas, se tiene que haber un estudio de calas estratégicas, siempre es necesario para poder mapear qué tal cantidad de capas, pero se hace en lugares más o menos que no afecten visualmente al espectador, porque si no tentan contra la lectura de la obra. Claro. En esta escultura que vemos, justamente la cala está en todo el cuerpo, en la parte lateral. Claro, lo han hecho en lugares visibles, ¿no? Exactamente, entonces no solamente lo que pasa es que cuando se haga la intervención, estas zonas van a ser más afectadas. Claro. ¿Cómo ves los elementos que forman? Porque veo acá, por ejemplo, de diferentes tipos. Veo molduras, veo esculturas, veo rosetones, veo ménsulas, veo los mismos platos de las conchas que dicen veneras, creo, ¿no? Veo hornacinas y todo lo veo realmente en un estado un poco desgastado, deteriorado. Está deteriorado, pero dice por fuera oro y por dentro temblores. No sabemos qué es lo que hay adentro. O sea, no solamente es la parte externa, sino también hay que valorar la parte interna, que es lo más importante. Sí, pero te doy otro dato más importante, curioso también. Si te das cuenta, a mí han tratado de ver la seguridad de la pieza, por lo tanto tenemos una barandela acá para evitar que la gente ingrese, ¿no? Y además han visto la seguridad, porque al parecer han cambiado de equipos y por lo tanto le han puesto un candado. Ya. Pero si te das cuenta, el candado me resalta más que la pieza original. Exacto, eso es curioso. Eso es un atentado contra la obra en realidad. Ya. Y eso es lo que no podemos permitir, que una pieza o lo que nosotros añadamos a la pieza para hacer una reconstrucción por estabilidad, no por estética, resalte más que el original. Y en este caso el candado está resaltando visualmente. Parece algo pequeño, pero es demasiado llamativo. Otro problema que hay incompatibilidad de materiales, porque el metal que tienes en contacto con el otro metal están creando energías superpuestas que van a hacer que haya una pelea entre ellos y que justamente ese es, digamos, acero con, no sé, el hierro, el bronce, ¿no? Claro, podría ser bronce, podría ser, no sé, la cosa es que veo que no hay compatibilidad. Entonces va a haber una migración otra vez de los iones para pelearse, y entonces el menos noble se va a sacrificar por el más noble. Entonces va a empezar a proteger. Y además date cuenta, en la que estamos viendo es la del candado. Al costado ha habido como una especie de graffiti así a mano alzada, que han hecho lo que han querido, y estas manchas blanquecinas es debido a las sales, a la migración de sales. Entonces, si te das cuenta, no ha habido un acabado parejo. Además del mismo contacto del agua que ha tenido esta pileta durante muchos años, porque esa era su función como fuente ornamental, tenemos también el tema de la intemperie, el clima. Que también ha hecho su parte. Exactamente, y por eso justamente vemos estas partes blanquecinas, porque como hacen sudar a la escultura y a estas capas de pintura, está haciendo que se separe la capa de pintura, apareciendo esas eflorescencias de las sales o esta migración de sales. Esta capa de pintura que está sirviendo de protección va a servir de muy poco, porque dentro de poco va a empezar a descascararse. Ya. ¿Y qué me dices de las losetas, que son elementos que no horrible. Son de la época? Eso es lo más espantoso que puede haber, pero creo que ya es común poner losetas en diferentes patrimonios culturales, ¿no? Lo hemos visto en diferentes ciudades del Perú, ¿no? No sé cuál es el criterio en realidad. Yo pondría otra cosa que sea menos llamativa, porque volvemos a lo mismo, la parte estética, si quieren verlo, me jala más la vista esta parte que la misma escultura en sí, la misma fuente en sí. Y dime, en cuanto al bronce y el hierro, porque esta pileta es de bronce y de hierro fundido, ¿cuál se daña más rápido, el bronce o el hierro?
o es... Bueno, si hablamos del bronce propiamente dicho, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Ya. Ya, el menos noble va a ser el estaño. Ya. Por lo tanto, el estaño se va a corroer primero. Entonces, cuando se pierda de corroer totalmente el estaño, va a empezar el cobre a corroerse para proteger al resto. Oh, ya, Entonces, ok. va a ir así. Por ejemplo, si tenemos oro, plata y cobre, el primero que se va a correr va a ser el cobre, después la plata y después el oro no va a tener que correrse porque es el incorruptible, pero no va a tener soporte en que afianzarse, por lo tanto se va a perder. Una consulta, yo veo por ejemplo que esta pileta tiene diferentes elementos decorativos que han sido colocados, por ejemplo hay las hojas de acanto que ves ahí arriba, que veo que se han caído. Normalmente este tipo de intervención es que hay que retirar las piezas y restaurarlas o se restauran sobre la misma donde se encuentran. Ya, ¿Cómo sí. es eso? Depende del caso a caso. Ya, Ya, si hay piezas sueltas y que se están cayendo y que ya no tienen, se tienen que retirar. ya. Pero si están soldadas y unidas, no tienes por qué sacarlas, sino tienes que trabajarla ahí En el mismo lugar. Ah, ok, Exactamente. ok. Esa es No. eso es lo que quería tener Claro, claro. porque si tú, es que es un problema bien complicado, porque por ejemplo, estas piezas tú me estás diciendo que han sido puestas después, y eso es lo que parece. Ya, por lo tanto tienes dos puntos de anclaje que están bien identificados ahí. Por lo tanto se han arrancado. Tienes que volverla, si vas a hacer copias las puedes hacer tratando de utilizar los mismos materiales para ponerlo y patinarlo para que tenga un acabado homogéneo con la pileta y pase un poquito desapercibido, pero que sí uno pueda ver la diferenciación. Aquí vemos que las palomas, al igual que en otras esculturas o monumentos del Callao, han hecho de las suyas. Hasta veo que hay nidos, creo, adentro. Ahí podemos observar una hornacina que ha colapsado. Podemos ver parte de la tubería. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece eso? Mira. Y no es una tubería, bueno, es una intervención reciente, porque no es algo antiguo tampoco. No, es una... Y hay cables de corriente, si no me equivoco, o estoy viendo mal. No, no estás viendo mal, hay cables de corriente. Además, las instalaciones están mal hechas totalmente, están con un adhesivo contemporáneo que es incompatible con la fuente, con la estructura. O sea, no ha habido ni siquiera el más mínimo respeto con la pieza original, ¿no? Las rejillas o el mudéjar o el falso mudéjar de metal se está carcomiendo totalmente y parece que han aprovechado que esta pieza estaba en mal estado para poder hacer las instalaciones, y encima es un riesgo porque por eso justamente parece que le han quitado el agua para que no haya cortocircuito. Además vemos una paloma muerta por ahí dando vueltas encima de la pileta, o sea, sí, realmente lamentable el estado. Mira, se está despegando también un león ahí. Sí, pero date cuenta también en la parte de abajo, ya que es el primer piso, la pieza era de piedra. Si te das cuenta, sí, con ladrillo revestido, pero lo cual ya no existe, sino que han puesto este tipo de loseta tapando la belleza de la pieza. Hasta ahora, ¿cuál ocupa el primer lugar, estimado Luis Enrique, en cuanto al estado de conservación de lo que acabas de ver, lo que hemos caminado hasta ahora? Creo que esta es una de las piezas más importantes que debería ser restaurada. Cuanto antes. En cuanto antes, porque a pesar de todo, la mayoría que viene al Callao viene por dos razones. El Real Felipe, y esta es la entrada del Real Felipe. Exacto, es la entrada del Real Felipe, y muchos se toman las fotos en la pileta. Sí, pero además aparte que sea la foto, es parte de la identidad. Es la identidad, es el hito de aquí del Callao. Exactamente, correcto. a eso vamos, ¿no? Entonces es una pena que el patrimonio del Callao esté tan descuidado, siendo una de las regiones con mayor ingreso, ¿no? Y por ejemplo con el puerto y tanto con el aeropuerto, tienen los ingresos para poder hacer un buen patrimonio. Exacto, y convertirse en un destino turístico importante. Exacto. Perfecto, vamos a ver. Muy buenas tardes, nos encontramos con Luis Enrique Castillo Narrea. Él es restaurador y especialista en metales. Con él hemos tenido la oportunidad de recorrer el centro histórico del Callao y conocer diferentes esculturas y monumentos y conocer su estado actual. Luis Enrique, muchas gracias por la entrevista y por habernos acompañado en este interesante recorrido por el centro histórico del Callao. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente. Con él hemos recorrido el centro histórico del Callao y hemos visitado diferentes esculturas y monumentos de nuestro centro histórico en la ciudad Puerto. Y era porque queríamos saber un poco el estado de conservación y que desde su punto de vista él nos haga saber
¿Cuál es el estado? Y que nos explique su impresión que ha tenido de esta visita en el centro histórico. Luis Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, agradecerte esta iniciativa que tienes en tu canal por promover el patrimonio cultural del Callao. Me parece una excelente idea. Y podemos ir más allá, ¿no? Quizás desde este punto de confluencia en favor y en beneficio tanto de la comunidad como de nuestra identidad, nuestras tradiciones y costumbres del patrimonio cultural, podemos quizás lanzar un plan de conservación preventiva. Es interesante lo que mencionaste y eso es lo que vamos a comentar en un momento, ¿no? Te agradezco nuevamente por este recorrido en el que me has acompañado a conocer diferentes esculturas, diferentes monumentos del Centro Histórico del Callao. Hemos hablado, hemos conocido, o bueno, has conocido algunas esculturas que tampoco las tenías mapeadas, como es el monumento a José de San Martín, Cristóbal Colón, de repente algunas que ya conocíamos como Gálvez, Pedro Tubat. Has visitado el Paseo de Anclas, que me comentabas que habías tenido una experiencia ya hace muchísimo tiempo con respecto a las anclas, y otra serie de monumentos importantes, ¿no? Dentro de todo este contexto en el que tú has visto definitivamente cuál es el estado de conservación en el que se encuentran muchas de las esculturas, has hablado de lo que es un plan de conservación, que me parece importantísimo lo que mencionabas a lo largo del recorrido. Pero antes de eso, en general, después de esta visita que hemos hecho en el centro histórico, ¿cuál es tu opinión general sobre el estado de conservación de las esculturas o monumentos en el Callao? De lo que hemos visto, en general. En general, te puedo ver varios aspectos positivos y negativos, ¿no? El positivo es que a pesar de todo se está haciendo algo por el patrimonio cultural Callao que antes no se tenía en consideración. Claro, es cierto. Ya, y eso es rescatable. Lo malo es que la forma que están trabajando no es propiamente lo mejor para los monumentos, ¿no? Hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, como te decía, ¿no? Podemos capacitar a las personas de limpieza, ¿no? Para que tengan mayor conocimiento de los monumentos y de los problemas que lo aquejan, para poderles darle solución. Quizás no tenemos muchos recursos, pero con cosas naturales y cosas del mismo puerto podemos solucionar. Hay que meter la idea de prevenir antes que lamentar. Entonces, con la prevención podemos ahorrar costos, hacer planes de contingencias para evitar justamente el mal manejo que se está haciendo en el centro histórico. Por ejemplo, el piso falso que se ha hecho en el puerto. En el muelle Dársena. En el muelle, justamente ese me parece terrible, y no solamente es un atentado contra la cultura, es un atentado contra el patrimonio y el centro histórico del Callao, porque es la puerta de acceso, no solamente al Callao, sino al Perú. Entonces, es la imagen que nosotros damos a los demás. Y como decías, ¿no? Desde ahí salen, por ejemplo, muchas embarcaciones para ir a Isla Palomino a hacer los paseos en la bahía del Callao. Y el estado en que se encuentra es un poco lamentable. Así es. Y está muy mal organizado si lo comparamos con otros grupos organizados, como por ejemplo las Islas Ballestas en Ica o la Taquili y Amantaní en Puno. Entonces, vemos un compromiso de la comunidad en favor de sus recursos, ¿no? Y para tener una mejor calidad de vida. Es curioso, hoy día, bueno, es Semana Santa, pero igualito, imagínate, días de alta afluencia, hemos visto ambulantes, hemos visto desorden, no hemos visto una organización, aglomeración de gente, y sobre todo sobre un patrimonio que también está afectado. Estábamos cerca por ahí también por el Paseo de Anclas, donde vimos, como te comentaba, pues que habían sido afectadas por el fuerte oleaje anómalo que ha habido, ahora han sido cubiertas de plástico, pero también veo que no es la manera más adecuada en que se ha intervenido. No es la manera más adecuada. Eso se hace en casos muy extremos y, por ejemplo, eso se hace cuando hay una manifestación cultural, una manifestación social en contra de las autoridades. Entonces se forman los monumentos de esta forma para evitar que haya grafitis o daños que se puedan utilizar. Pero en este caso, por el clima, pueden haber otros mecanismos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Maya Rochelle, aislarlas del piso, ¿no? Crear otro sistema que lo puedan aislar del medio ambiente, pero además que lo ayuden a respirar a los objetos. Y eso es que a veces no tienen la idea, creen que los metales son eternos y no son eternos. Tienen problemas de corrosiones y otro tipo de daños que pueden justamente inestabilizar al metal para volverse su estado mineral. Tú has visto, seguramente lo debes haber visto en otras ciudades también, aquí en el Callao, que no es no es típico de aquí del Callao, pero
te habrás dado cuenta que aquí en el Callao hay bastantes esculturas, entre comillas, que han sido colocadas en diferentes espacios, ¿no? Como en la Plaza Independencia, frente a la Plaza Emilio San Martín, que son esculturas de fibro de vidrio, son esculturas de mala factura, de mal gusto, a mí, es mi opinión personal. Muchas veces, como te comentaba, han sido colocadas sin una autorización previa del Ministerio de Cultura y sin embargo se han quedado ahí, han permanecido, pero más que aportar, creo que no lo hacen. ¿Qué opinión te merece al respecto de este tipo de esculturas que se han colocado en el Las he centro visto histórico? no solamente acá, sino a nivel internacional, nacional, internacional. Pero es que este tipo de esculturas se hacen por diferentes motivos. El problema es que no hay una, en este caso, no sé cómo es la documentación, vuelvo a insistir, pero tiene que haber una aprobación del ente supervisor, que es el Ministerio de Cultura, en este caso la IDC del Callao, el cual debe velar por el patrimonio del centro histórico. Además, sabemos que el centro histórico del Callao es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Claro. Por lo tanto, se tiene que velar por su protección. Y estas esculturas que tienen un valor estético feo, a mi gusto, a mi parecer, afecta y atenta con el paisaje urbano de 1900 que se está tratando de recuperar en el centro. Entonces, en mi punto de vista, está, en vez de crear o contribuir a un espacio en beneficio de la sociedad, está afectando a la sociedad. Hemos tenido oportunidad de recorrer el centro histórico del Callao a raíz de esta visita de las diferentes esculturas y monumentos del Callao. ¿Qué te ha parecido el centro histórico? Ahora, por ejemplo, un día feriado, por ejemplo, ¿qué te ha parecido el caminarlo, recorrerlo? Lo hemos visto con muchos visitantes, lleno de vida, pero también hemos visto el uso que se le está dando al patrimonio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico. No sé qué impresión te ha dado todo. Una serie de sensaciones, no vemos, sí, me gusta la afluencia de la gente porque eso expresa de que hay movimiento, de que hay calidad de hay usuarios que quieren visitar el centro, recorrer no solamente las Islas Palomino, sino recorrer y conocer ese Callao histórico. Pero el problema es que lo están comercializando de muy mala forma. Entonces no hay un reglamento de cómo se debe velar. Yo veo murales encima de patrimonio cultural que está mal, o basura que rodea a lugares con gran carga cultural y social, o lugares que están totalmente maquillados para ocultar el deterioro de las piezas, ¿no? O como el caso de esta pileta, que es simbólica, se está cayendo a pedazos, pero en cambio le han puesto un parche dentro y le han quitado el agua para evitar cortocircuitos. Pero ¿qué va a pasar de acá a los años o de acá mañana más tarde? Están esperando que alguien se muera o que alguien tenga un problema, un accidente, un siniestro, que alguien se caiga de la baranda del puerto, o alguien se electrocute con estas cosas que hace la sociedad. Y tiene que, o sea, a veces la conservación y la restauración tiene que ver mucho con seguridad, que es lo que acabas de decir en este momento. Pero disculpa que vuelva a la pregunta, ¿cómo ves el estado de conservación del centro histórico como tal? Mira, a comparación de los años anteriores que lo he visto, he visto que ha habido una especie de recuperación. Y eso es bueno. No me gusta la forma que están interviniendo las piezas o el patrimonio. Hemos visto que han hecho cala estratigráfica en varias edificaciones y esculturas. ¿Qué opinión te merece al respecto de eso? Es parte del proceso de recuperación. Claro, te está diciendo de que hay una apertura y que se quiere hacer un manejo del centro histórico de Callao, pero de que todavía se está haciendo los expedientes técnicos, parece, ¿no? O que se están haciendo estas calas para restaurar o conservar las piezas. Pero vuelvo a insistir, ¿para qué hacer las calas si todavía no lo tienes claro? Sí es necesario, pero por lo menos voy a proteger las calas. No tengo que agarrar mi bisturí o mi escalpelo y comenzar a retirar capas y dejarlo a la intemperie, porque al contrario, va a estar creando un daño mayor. Entonces es mejor dejarlo así como está y tratar de velar, de crear una conservación preventiva sin tocar el objeto. O en todo caso, simplemente hacer la cal y luego cubrirla. Exacto, para evitar. Hablabas mejor de un plan de conservación, que creo que eso es importante y vital. No sé si en este momento la municipalidad, a través de la gestión de Progresemos Callao, lo está haciendo. Sé que están preparando el plan maestro, están haciendo intervenciones a veces no las más adecuadas o idóneas que todos quisiéramos,
pero no he oído un plan de conservación. Pienso que tal vez sí, pero quiero que le expliques al público qué es un plan de conservación y por qué sería útil para el Callao. Eso es justamente es lo que yo quería llegar, ¿no? A definir qué es la conservación y qué es restauración. Conservación son todas las acciones que nosotros hacemos en defensa del patrimonio cultural. Ya, en este rubro, en esta actividad tan grande, tenemos 3 ramas, por decirlo así. Conservación preventiva, que quiere decir todas las acciones que nosotros hacemos en beneficio de la obra sin tocarla. Conservación curativa o interventiva, que es el hecho de limpiar, el hecho de pasar un trapo a una pieza o un plumero o un pincel, ya estás haciendo intervención curativa o interventiva, porque estás retirando cosas que no vas a volver a poder ingresar si te equivocaste. Entre ellas están las calas, las limpiezas superficiales, las limpiezas químicas, electroquímicas, etc. Y la restauración son los procesos de anastilosis o reintegración en cuanto a arqueología por estabilidad. Ya en la parte industrial podría ser por estabilidad y funcionalidad, ¿no? Pero no lo hacemos tanto por estética. Tendríamos que tener muchos estudios para poder saber cómo, por ejemplo, si una escultura le faltaba una pierna, hacerle la pierna para ver cómo era la pierna, en qué posición estaba la pierna, ¿no? Por ejemplo, vimos a Cristóbal Colón sin la cabeza o con la cabeza, que han hecho un falso histórico. No sabemos si era así o cómo. Pero a simple vista, y recién lo he notado a raíz de la visita contigo, que la cabeza en realidad no tiene mucho que ver con el cuerpo. No tiene nada que ver. Te das cuenta que son 2 cosas diferentes, porque una cosa es el pliegue del mármol, del material pétreo, y otra cosa la cabeza todo hierática, estática y con los ojos como que... Claro. Sigamos con el plan de conservación. El plan de conservación, ¿qué quiere decir? Es crear una fórmula o organizar a la sociedad y a los entes gobernantes para proteger el patrimonio cultural, ¿no? Utilizando los recursos que se tienen y ver qué recursos se pueden obtener para mejorar. La conservación preventiva quiere decir, por ejemplo, hacemos todo un circuito, un paseo por todo lo que hemos hecho ahora, por todos los monumentos, y ver cuál es la gravedad de cada uno y cuáles son los que tienen mayor riesgo. No, por ejemplo, ¿quiénes son los que están más daños a los daños antrópicos, a los daños climáticos, a los factores microambientales, físicos, biológicos, etcétera? Entonces, de esta forma podemos definir cuáles son los más importantes y ver la categoría de, por ejemplo, de emergencia que se tiene. Esperemos un ratito. Vamos a ponerlo acá. Lo que pasa es que está chocando tu... esta zona aquí. Sí, no voy a ponerlo acá porque Pantoja está cantando. Ya, ahí está, que está así. Ya, ok. Ya, seguimos, ¿no? Ya, vamos a ver. Dime, hablabas que... me decías que en un plan de conservación tiene que intervenir no solamente las instituciones, la gobernanza, sino también la sociedad. ¿De qué manera la sociedad participa en un plan de conservación? Por ejemplo, desde el colegio, y educando a los chicos, a los alumnos, qué es su patrimonio, qué es su casa, que no solamente es su familia, sino también el entorno donde ellos viven. Entonces, si ellos quieren vivir, por ejemplo, en un barrio seguro, tranquilo y cuidado, pues tienen que proteger el patrimonio cultural. Es decir, a los niños, ellos copian lo de la gente que ve. Entonces, enséñales a no ensuciar, o enséñales a llevar una bolsa en el bolsillo cuando si tienen cosas que botar, la botan en la bolsa y después son un tacho de basura. Es lo mínimo. Es increíble, todo parte desde la educación. Es increíble, nosotros los que estamos metidos en el tema cultural en el Callao siempre promovemos la historia del Callao, que se enseña la historia del Callao desde el colegio, que se genere la identidad, pero lo que acabas de decir también es muy importante y sobre todo se vincula tanto con un plan de conservación, que es lo que acabas de mencionar. Exacto, no, y justamente si por ejemplo yo he visto mucho a gente, a familiares también, que botaban la basura en la calle y les discutías, ¿no? Y le decías, pero ¿por qué botas la basura en la calle? Es que no voy a llevar la basura a mi casa, te decía. Pero acá tengo una bolsa. No, pero es que había todo un problema, porque date cuenta, nosotros tendremos pues 40, 45 años, somos hijos de migrantes. Ya, claro. Nuestros padres que fueron migrantes vinieron por diferentes problemas a Lima
y vieron un resentimiento social a Lima y a Callao, ¿no? Y entonces empezaron a ensuciar. Su forma de reclamar era ensuciando la ciudad, y eso no lo hacían en su pueblo o en su ciudad. Claro. Entonces ellos, desfavoreciendo a la ciudad, de esa forma era su forma de reclamo, ensuciar la ciudad. Pero los chicos, las comunidades, las nuevas generaciones no han entendido eso y siguen haciendo o copiando lo que sus padres hacen. Entonces siguen ensuciando y no saben por qué. Simplemente te siguen respondiendo lo mismo, y eso es grave. Ahora, la educación es importante, lo que has dicho es vital que se enseñe sobre todo el tema de ornato, el tema de respeto a tu casa, a los espacios públicos, y eso ayudaría mucho a la conservación del patrimonio cultural de una ciudad, en definitiva. Muchos sale que tienes que respetar los monumentos, no te recuestes a los monumentos, no te pares, no los pintes, no tires la basura. Sí, pero nadie te dice el por qué. Ese es el problema. Eso es un buen punto. Nadie te dice el por qué. Claro, ese es el por qué. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a pueblos y comunidades agrícolas y ganaderas que tenía que explicarles el patrimonio cultural. Ya, a estas personas agarré y les di un utensilio, por ejemplo, les di una cuchara. Entonces le digo, ¿qué le recuerda la cuchara? Y una señora me empezó a explicar que la cuchara le recordaba a sus abuelos y a sus bisabuelos, porque con esa cuchara preparaban la chichajora. ¿Ya? Y me empezó a contar historias y tradiciones. Entonces te das cuenta cómo un objeto común y corriente y silvestre y cotidiano te está dando remembranzas de tu pasado. Es lo mismo con estos monumentos. Claro. Estos monumentos, Miguel Grau, Bolognesi, el Real Felipe, que estos monumentos que tenemos en la ciudad son parte de nuestra identidad y es lo que somos. Y además es fuente de ingreso para nosotros. Gracias a hace poco también, las Islas Palomino ha sido declarado como uno de los lugares más bonitos para visitar, y por eso hay una verdadera mayor afluencia. Claro, y esto es importante porque más allá del uso que podamos darle nosotros, el uso cotidiano, el tema de identidad y todo, también el patrimonio cultural está vinculado al turismo, y es innegable la importancia que tiene para el desarrollo de la actividad turística. Como bien has mencionado, a nivel nacional, el Perú es un destino cultural, y el Callao lo es también. Y no solamente cultural, natural, como lo acabas de decir. Hace poco Isla Palomino ha sido elegido como uno de los destinos turísticos más importantes verdes, ¿no? Los Green Tops. Y acá tenemos pues el Real Felipe, el Museo Naval, el Centro Histórico, ¿no? Donde se puede reactivar económicamente la ciudad puerto, ¿no? No, y la gastronomía. Y la gastronomía, también tenemos gastronomía y tradiciones, también tenemos rico patrimonio inmaterial y material. Claro, pero el problema es que justamente, como estamos destinados con el turismo, la gente que vive acá no sabe, ya, yo quiero mejorar mi calidad de vida, yo quiero salir a vender al turista. Es genial, me parece bien, y me parece favorable y aplaudible de todos los emprendedores. Pero la gente, los turistas que vienen acá a consumir Callao, no vienen a ver moles, ni centros comerciales, ni basura. Vienen a ver estas casonas coloniales o de 1900, ¿no? Que son la identidad del Callao. Yo no vengo a ver edificios brutalistas o cosas de esas, porque si no, para eso me quedo en mi casa. Exacto. No, entonces eso es lo que tienen que comprender. Justamente Callao se debe a eso, al Real Felipe, justamente a estas calles, y a esos espacios públicos, porque hemos recorrido varios espacios públicos donde hemos encontrado bastante patrimonio, bastante identidad chalaca. El cual esperemos que... Y tampoco queremos que se haga pastiche ni cliché. Por ejemplo, hay un caso emblemático en Trujillo, en el barrio Moche, donde el alcalde ha hecho lo mejor, el exalcalde, que ahora es el alcalde de Trujillo, ha hecho lo mejor para su distrito, dándole seguridad y una serie de cosas. Pero ¿qué hizo? Construyó estos monumentos en fibra de vidrio como los huacos eróticos Moche, lo cual me parece perfecto porque dinamitizó y creó un flujo de turismo, unos corredores turísticos en su distrito. Pero ¿qué ha pasado? No ha tenido el apoyo suficiente para hacer una carretera mejorar la carretera actual al sitio arqueológico Moche. Entonces la gente se conforma con visitar nomás la zona que él ha puesto de falsificación o recreaciones, sin poder ver lo original. Entonces a eso tampoco queremos llegar. Claro. No, es importante en todo caso una planificación, una organización sobre el uso adecuado del patrimonio y cómo vamos a llegar a él, cómo queremos también mostrarlo, ¿no? Es importante, definitivamente.
Luis Enrique, te agradezco infinitamente la entrevista, que nos hayas permitido a través de tus conocimientos poder saber un poco más sobre esculturas, sobre cómo debemos de tratarlas, o cómo debemos de cuidar y sobre todo que el público pueda conocer la situación actual en la que se encuentra nuestro patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Hemos terminado la entrevista, nos vemos en el siguiente segmento. Bueno, de vuelta. La verdad que quiero agradecerle a Luis Enrique Castillo Narrea por el recorrido que hicimos. La verdad fue muy importante, fue muy interesante. El que habla aprendió bastante sobre el tema, pero también fue bastante triste y preocupante ver el estado en que se encuentran nuestros monumentos y esculturas, además del tratamiento que reciben actualmente, ¿no? Luis Enrique Castillo mencionó algo interesante, ¿no? Que lo ha mencionado a lo largo de la entrevista, que debe existir un plan de conservación para las esculturas y monumentos en el Centro Histórico del Callao. Creo que es importante. También durante la entrevista él habla cómo podría la sociedad intervenir, ¿no? Y volvemos desde el comienzo, desde la educación. Volvemos también desde el tema del conocimiento de nuestro patrimonio cultural para poder entenderlo, comprenderlo y sobre todo cuidarlo, ¿no? Porque no solamente depende de las instituciones, también depende de los ciudadanos, ¿no? De los habitantes del Centro Histórico del Callao. Algo interesante que mencionó Luis Enrique fue la capacitación que se podría brindar al personal de la Municipalidad del Callao, que son los que se encargan del mantenimiento y cuidado de los espacios públicos, ¿no? Donde ellos mismos, sin ser los expertos o profesionales, tocan estas esculturas y monumentos donde muchas veces podrían hacerle daño. Y como bien dice el especialista, se les podría dar una capacitación, ¿no? Y creo que eso debería tomarlo en cuenta Progresamos Callao, para poder evitar de repente más daño o ver de qué manera se podrían intervenir o no intervenir el monumento y dejarlo como está, porque como vimos en la entrevista, a veces es bueno dejarlo como está para evitar más daños y que no podemos hacer nada en ese momento, ¿no? Otra cosa interesante que mencionó, o bueno, en realidad no que mencionó, en realidad sí mencionó, si lo que pasa es que no queremos redundar en todo lo que se ha tocado a lo largo de la entrevista porque pudimos comprobar definitivamente el mal estado o el daño que se ha ocasionado a muchas esculturas y monumentos del Centro Histórico del Callao, ¿no? Pero considero importante la intervención de la Municipalidad del Callao para no solamente recuperar el espacio público, que es importante y lo viene haciendo bastante bien, sino los elementos que forman parte del espacio público. Y también una llamada de atención a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, porque definitivamente tiene que ver mucho con esto. Es un trabajo articulado que tiene que hacer junto con la Municipalidad del Callao. Y lamentablemente hemos visto esculturas, y sobre todo lo más preocupante, la pileta, la fuente ornamental que está en la Plaza Independencia, cada día se sigue deteriorando más. Se nos ha hablado de proyectos, pero han pasado semanas, algunos meses, y la visita última que hicimos, la verdad, deja mucho que desear. La pileta literalmente está colapsando, Entonces creo que es importante la intervención urgente de las autoridades. Bueno, esperamos que Progresemos Callao, de la Municipalidad del Callao y la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao tomen en cuenta esta intervención, ¿no? del entrevistado de hoy, ¿no? De nuestro especialista, quien tuvo a bien darnos algunas sugerencias y hablarnos sobre el estado de las esculturas y monumentos del Centro Histórico del Callao. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen súper bien. Adiós.